Nuevo vídeo en el canal. Hoy, como veis, estoy acompañado. Tenemos aquí a Guille. Guille, tal? muchas gracias por estar aquí en el vídeo. A ti. Guille es jugador patrocinado por Homa. Y como veis, aquí tenemos dos palas, las Slam, ya que él utiliza estas para jugar. Y tenemos la Slam del 2023 y la Slam Pro del 2024. Así que vamos a compararlas un poquito. Os cuento un poco sobre ellas y después, si te parece, vamos a pista, las probamos y os contamos sensaciones. Genial. En cuanto a lo que traen estas Homa Slam, si empezamos por abajo, tenemos una cuerda de tipo soga con nudo corredizo, una cuerda que tengo que decir que se ajusta muy bien a la muñeca y que no se te suelta, un puño de tamaño estándar para ambas palas. Eso sí, vamos a poder subir el overgrip algo sin llegar a tapar nada del corazón para tener esa sensación de puño algo más largo. Y en cuanto al corazón, tenemos el corazón de la Slam con este refuerzo vertical en la zona central que se ensancha en la parte baja para aportar así algo más de rigidez a la franja central de la cara de la pala. Y también en el corazón tenemos la tecnología que ellos llaman Vibra Out, que nos ayudará a reducir las vibraciones de la pala. En las caras ambas palas comparten el mismo carbono, el Flexil 3K, y la misma goma, la Flexo Black Eva, pero tenemos algunas diferencias entre la 2023 y la 2024. En la 2023 tenemos un acabado mate sin rugoso en las caras y en la 2024 tenemos un acabado brillo con rugoso 3D en las caras, lo que hace que la 2023 se sienta de dureza media y que la 2024 se sienta un puntito por encima de esa dureza media. En cuanto al patrón de agujereado, en ambas palas es igual, solo que en la 2024 se ha añadido una fila de agujeros en la parte superior para compensar el haberle puesto este lacado y el rugoso 3D. En cuanto al peso disponible de estas dos palas, va desde 350 hasta 360 gramos, un peso bajo, y las que vamos a probar en el vídeo tienen un peso de 361 gramos para la 2023 y 363 gramos para la 2024. Ambas palas mantienen un balance medio muy similar en torno a los 26,2-26,3 centímetros. Dicho esto, os dejo ahora con la prueba en pista.
Pasando con las sensaciones que he tenido yo en la zona de defensa, lo primero, empezando por la 2023, yo diría que es una pala que he notado algo más cómoda que la 2024, yo esta la pondría de dureza media, he notado que tiene algo más de punto dulce también que la 2024 y para mí se vuelve un poquito más cómoda, con algo más de salida de bola. En cuanto a manejabilidad, la verdad, las dos las he notado muy similares, pero sí que diría que en defensa me ha parecido un poquito más cómoda la 2023, con algo más de salida, y luego la 2024 yo diría que es una pala que se siente un poquito más dura, que responde mejor en ese juego más rápido cuando aplicamos algo de fuerza. A mí me ha parecido que ahí sí que se comporta algo mejor la pala. También es verdad que os pide golpear más centrado a la bola y que se nota más esa diferencia entre golpear centrado y golpear algo más fuera. Ahí sí que te penaliza un poquito más la 2024. No sé tú qué opinas. Sí, como bien ha dicho Dani, yo creo que esta es una pala más dirigida a todos los niveles, más polivalente, una pala que tiene más control y si le pegas también en el punto dulce tiene más potencia. Y para mí esta es una pala un poquito más exigente, que sí que es verdad que en algunos tiros te pide un puntito más y si no la tocas con el punto dulce, verás que la bola sale un poco distinta. Así que hay que estar bien activo de piernas y tocar la pelota siempre de buena manera. Entonces, en resumen que podemos dar desde el fondo de pista es que las sensaciones con la 2023 es que es una pala un poquito más cómoda, más fácil de utilizar, más polivalente en dureza media. La 2024, una pala un poquito más exigente, con una dureza un punto por encima de dureza media y un punto dulce que se nota algo más pequeñito. Sí, aunque también es cierto que cuando tocas a la pelota bien con esta pala, es una pala que te ofrece mucho control y a la vez notas la velocidad de la bola. Sí, sale un poquito más la 2024 en ese juego más rápido que la 23, aunque a baja velocidad sale más la 2023. Así que nada, una vez dicho esto, vamos a pasar a hablar de las sensaciones que hemos tenido en el juego ofensivo. Pasamos ahora con las sensaciones que hemos tenido en este juego ofensivo. Aquí deciros que para mí la 2023 se siente una pala un poquito más fácil, más permisiva, no nos pide golpear tan bien a la bola y esto hace que consigamos una buena velocidad de bola sin tampoco tener que darle tan bien. A mí me ha parecido que la 2024 sí que responde mejor en ese juego más rápido, cuando le golpeas centrado sobre todo, como digo, la bola corre mucho más, para mí corre más que con la 2023, pero sí que he tenido esa sensación de cuando le golpeaba un poquito más fuera de esa zona central, no tenía tan buenas sensaciones, me daba la sensación de que la bola corría menos, salía más mordida, por así decirlo. En cambio, con la 2023 no he tenido esa sensación, me parece que es una pala más fácil de utilizar, yo creo que se puede adaptar a mayor cantidad de gente y me parece una pala que igualmente te va a permitir ser ofensivo, eso sí, un poquito menos potente que la 2024.
Sí, como bien ha dicho Dani, la pala del año pasado es una pala que no te exige tanto técnicamente, puedes tocarla un poquito peor y la bola va a seguir saliendo de la misma manera más o menos. Y la pala de este año verás que te exige un poco más, pero es cierto que cuando tocas bien a esa pelota va a salir con más velocidad y con más precisión que con la del año pasado. También he notado yo que en zonas sobre todo víbora, bandeja, a mí me parece que la 2024 la bola sale con algo más de peso, supongo que también se deberá a que tiene rugoso de tipo 3D y la 2023 es acabado liso, que noto que me flota un poquito más. Y con la 2024 la verdad es que para mí en sensaciones en este juego de ataque yo me quedo con la nueva antes que con la del 23, aunque esta me parece algo más fácil de utilizar. Ya desde aquí, con más tiempo, ya que allí al final llevábamos algo de prisa, voy a daros unas conclusiones sobre las dos palas. Lo primero, deciros que el precio de la 2024 actualmente es de 130 euros, por lo que se convierte en una muy buena opción calidad-precio este año. No había traído hasta ahora al canal nada de Homa, así que tengo que deciros que en cuanto a calidad-precio me parecen buenas opciones. En cuanto al aspecto de durabilidad no puedo deciros mucho, ya que al final estas palas no he tenido oportunidad de probarlas durante muchos días, como sí que hago con las del resto del canal. Entonces, si alguien las ha podido probar y quiere dejar en los comentarios qué tal se comportan con esto, perfecto. Y luego os diría que la 2023 me ha transmitido unas sensaciones como de tener una Bullpaddle del Vertex, pero con algo más de punto dulce y algo más de salida de bola. Eso sí, comparada con la Vertex, algo menos de control en el juego rápido, ya que vamos a notar que la goma de la Slam del 2023 sale más en ese juego de alta velocidad. Para mí es una opción que se puede adaptar a muchos niveles de jugadores, desde los que están algo por debajo de nivel medio como en adelante. Al final es una pala, como digo, en dureza media, con un punto dulce que es un poquito más grande de lo estándar, un manejo decente con este balance medio, y vamos a notar que en el fondo de pista es una pala que se comporta bien, sin ser muy exigente y con una buena salida de bola, pero que en ese juego de ataque nos va a ayudar a conseguir algo más de velocidad, ser un poquito más ofensivos, por lo que me parece una opción que en general se comporta bastante decente, una opción polivalente. Y luego ya la 2024 sí que la recomendaría más de un nivel medio en adelante. Me parece que es una pala que se ha vuelto un poquito más complicada que la del 23, algo menos de punto dulce, sobre todo esta diría que es la diferencia principal, lo que más vamos a notar. Y luego en ese juego rápido también hemos notado que ganamos algo de potencia debido a que la pala también se ha vuelto un poquito más dura y notamos que nos absorbe menos el golpe en juego más plano sobre todo. Pero si eres un jugador que tiene la Slam del 2023 y lo que busca es un poquito las mismas sensaciones pero mejorando la potencia, me parece que es una opción que se comporta muy bien este año. Para que tengáis referencia, la pondría en una dureza similar a lo que podría estar, por ejemplo, una Hack del 2024, una T10 12K, pero esta tiene el tacto menos seco. Aquí vamos a notar más ese rebote que nos da la goma, como que notamos menos la bola en la pala. Dicho esto, voy a dejaros con unas preguntas que le hice a Guille para saber por qué se quedó con la Slam y no se quedó con la Gold o con la Tournament. Y ahora pasando con unas preguntas que te quería hacer, Guille, yo entiendo que tú has probado toda la gama nueva de Homa del 2024 y ¿por qué te has decidido quedar con la Slam y no te has quedado con la Gold o con la Tournament? Bueno, yo creo que es una pala muy polivalente, que en ataque responde súper bien. Por arriba, cuando la tocas bien a la pelota, tanto por el por 3 como remate, como víbora, como bandeja, sale y responde muy bien. Y respecto a la defensa, es una pala que se maneja muy fácilmente y bolas complicadas que puede haber en situaciones de partido, es verdad que es una pala que responde. La Tournament la nota un poquito más de control, una pala más destinada al control, con el balance un poquito más bajo, y es verdad que por arriba no me daba ese punto que esta pala me da. Y sin embargo, la Gold me ha parecido que tiene el balance más alto, es una pala que por arriba sale perfecta, pero en defensa cuesta un poquito más manejar la bola y el control sobre la pelota. Hay que decir que tú juegas en la izquierda. Eso es, yo juego en el lado izquierdo. Entonces ahí buscas un puntito más por arriba que a lo mejor la Intermedio, Tournament eso es. no te daba, ¿no? Eso es, exactamente. Y una última pregunta, el año pasado empezaste a jugar con la Gold y luego te pasaste a la Slam. ¿Con la del año pasado también notaste esos cambios que has notado con esta en cuanto a la respuesta, manejabilidad, o por qué fue el cambio del año pasado? Sí, al final fue también por tema de precisión. Notaba que la Gold me daba ese puntito por arriba extra, pero me quitaba en defensa más que la Slam. Entonces probé la Slam y noté que en defensa iba bastante más cómodo, me ofrecía más control y más sensaciones, y por arriba no me quitaba eso que la Gold me daba. Es decir, manejaba igual de bien por arriba, pero en defensa me ayudaba. Bueno, Guille, pues muchas gracias por pasarte por aquí por el vídeo, A ti. de verdad. Y nada, chicos, si queréis que probemos alguna Homa más, dejadnos por los comentarios cuál queréis que probemos. Y Guille, si te animas a que probemos alguna más, Genial. pues por aquí eres bienvenido, ya lo sabes. Genial. Así que nada, muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente. Chao. Chao, chao.